Hoy en Operación Cicatriz tenemos a Mao García, uno de los consultores en comunicación estratégica más destacados del país. Ahora, Mao, ¿tú te consideras más un crisis manager que consultor en comunicación estratégica? ¿Estoy en lo correcto, no? ¿Qué hacen ahí en despacho estratégico, la empresa que tan atinadamente diriges? Alejandro, pues de entrada, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Feliz de estar acá. ¡Feliz! Como todos los mexicanos, vienes, ¿no?, de escuchar la mañanera. Claro, y eso nos pone felices a todos, sin duda. ¿Tú la escuchas? Muy de vez en cuando. Pero tienes a alguien que la escucha a diario. Sí, tenemos a alguien que nos escucha a diario. Un chavito. Que nos pasa un reporte de un becario. Lo más destacado. Un becario que fue, que se ha de haber portado muy mal en su vida anterior. Bueno, pero sí es complicado en el día a día escuchar 2 horas de conferencia. Claro. Pero pues sí, bueno, si estás en eso hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hacen allí? Mira, ¿por qué te lo pregunto? A nuestra audiencia le interesa mucho saber, pues, qué hacen los consultores, cómo lo hacen, cuál es su metodología, cómo es que, en qué se basan para hacer las estrategias, en qué se fijan, qué tipo de clientes tienes, digo, sin revelar nombres, porque sé que muchos son actores muy relevantes de la vida nacional. Y bueno, me imagino que también tienes acuerdos de confidencialidad con tus clientes, pero platícanos un poco qué hace un consultor en comunicación estratégica, pero también qué hace un crisis manager. O sea, a ti te hablan cuando ya, no, bueno, a todos nosotros, ¿no? Ya te hablan cuando ya se descompuso total, ya se cayó Arts. A ver, ya me llamaba, oye, ya balearon y mataron a 2 israelíes. Pues en lo que llego digan que fue un crimen pasional. Entonces, sí. A ver, platícanos un poquito de tu día a día. Bueno, para que después nos metamos a analizar cuáles han sido como los eventos en los que se ha necesitado precisamente un crisis manager, y si, bueno, el gobierno y las empresas lo han hecho bien o lo han hecho mal. Sí, claro. Pues mira, Despacho Estratégico es una empresa que surgió hace como 10 años. Básicamente nos empezamos enfocando en campañas electorales, comunicación estratégica para campañas electorales, trabajando para candidatos, para partidos políticos. Después nos empezamos a desdoblar también a hacer comunicación para gobiernos, ¿no? Como una asesoría externa. Y de un tiempo para acá también empezamos a hacer mucho tema de public affairs y lobbying para empresas privadas. A ver, entonces, vámonos por partes. Sí. Cuando estás en una campaña y eres parte del War Room, ¿qué haces? Después, ¿cómo se diferencia esto con la comunicación de un gobierno, ¿no? Y lo otro que estás también platicando, que es lobbying y cabildeo, y eso ya también es arena de otro costal. A ver, venos explicando, ¿cuál era tu rol en los war rooms, en los cuartos de guerra? Bueno, cuando entramos a una campaña electoral, pues básicamente lo que hacemos es diseñar todo el plan de comunicación a lo largo de la campaña. A veces la parte de una estrategia puede ser muy etéreo el concepto. Y yo siempre he dicho que una estrategia o un plan estratégico de campaña no es otra cosa que contestar 4 preguntas, ¿no? Que es qué decir, cómo decirlo, a quién decirlo y cuándo decirlo. Es decir, cuál es tu mensaje, a través de qué medios lo vas a decir, cuál es tu target y una planeación de los momentos importantes de la campaña a lo largo de los cuales vas a dar ese mensaje. Ahora, esto parece como muy straightforward, pero en el último lustro, o bueno, en los últimos 2 lustros, pues esto ha cambiado radicalmente. Porque la pregunta de el cómo, digo, la narrativa, o sea, la construcción de la narrativa sigue siendo muy similar, pero las plataformas y las vitrinas de comunicación pues han cambiado radicalmente. Por supuesto. ¿No? Y
pues antes había que esperarse al noticiero nocturno y el ciclo de noticioso pues era completamente diferente, ¿no? Pues ahora hay que salir al quite en el momento. Exacto. Se utilizan las redes sociales, ¿no? O sea, digo, por abordar otra vez lo del tema de arts, ¿no? que aparte yo conozco muy bien al que lleva la cuenta, que es el gran amigo, pero digo, la han tenido dificilísima y también, pues digo, también como respondes y sales, pues tiene mucho que ver con tus clientes, ¿no? Claro. Pero pues digo, a los cuantos minutos, bueno, estaba ocurriendo y había gente que estaba transmitiendo en vivo. Ahí metidos en el Hunan había una reportera del Heraldo que estaba transmitiendo en vivo la balacera. Sí. Entonces, la presteza con la que se tiene que responder es otra, ¿no? Correcto. O sea, entonces, en eso me imagino que ha cambiado. Creo que tú lo has hecho muy bien en el sentido de que sí has cambiado y has mutado y te has transformado y has transformado tus estrategias conforme han cambiado también los medios de comunicación. No, muchas gracias por el comentario, Alex. Y sí, un poco... Lo digo, no por... van a decir, ya le pasó una lana. No, lo digo porque te he visto operar, te he visto precisamente en estos war rooms y te he visto operar. Gracias. Sí, y un poco regresando al tema original que mencionabas del Crisis Manager, un poco las circunstancias han llevado o nos han llevado precisamente a especializarnos en manejo de crisis. ¿Por qué? Porque justamente como tú lo has dicho, hoy en día prácticamente se gobierna en crisis constante, ¿no? Los gobiernos prácticamente tienen una crisis diario o casi diario, y en una campaña pasa lo mismo. Diario, digo. ¿Y por qué es eso? Pues precisamente porque ha cambiado las vías de comunicación, ¿no? O sea, antes, pues, a lo mucho salía la noticia en la noche o en los periódicos y al día siguiente, y ahorita, como bien lo dices, pues hay un tuitero al lado que lo reporta y la situación se sale de control, ¿no? Entonces, la crisis hoy en día es algo con la que se vive cotidianamente, tanto en una campaña como en un gobierno, y es por eso que, como bien dices, ha cambiado todo el modelo. Claro. Ahora, sería interesante que viéramos algunos de los casos, ¿no? Quisiéramos como un análisis de casos, tanto de gobierno como en la iniciativa privada. Digo, en la iniciativa privada podemos abordar dos casos muy sonados, Arts e Interjet. Y digo, en el gobierno probablemente diario haya una crisis. Te lo digo por experiencia propia. Yo coordiné la comunicación social unos años en el Estado de México y te puedo decir que todos los días pasaba algo. Exacto. O sea, todos. No hay un día que no. Exacto. ¿No? Entonces, pues esa es la labor gubernamental, ¿no? Entonces, hagamos un poquito de memoria. ¿Cuál será la primera crisis fuerte que enfrente este gobierno? ¿Probablemente la del huachicol o hay algo? Porque ese es como de libro de texto, ¿no? La del huachicol. O sea, es como para... Pues me imagino que a ver si para el próximo año ya en la Kennedy School of Government tienen ese caso de comunicación. Sí. Que es como... O sea, haz de cuenta que hicieron todo lo contrario. O sea, es... todas las medidas y acciones que pusieron en marcha pues, son totalmente contraintuitivos, ¿no? Aparte, como que el canon, vaya, el elemento fundamental que un gerente de crisis debe de manejar es nunca digas mentiras. Correcto, esa es la regla número 1. Esa es la regla número 1. O sea, y si no sabes algo, decir... Estamos investigando. Exacto. No sé, cabrón. Estamos investigando. En 2 horas habrá otra conferencia. En 2 horas sacamos el boletín. No sé. Pero no vas a decir mentiras porque esto te puede meter en problemas. Correcto. Ahora,
parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador se va de acuerdo al libro, ¿no? De acuerdo al instructivo, de acuerdo al manual, pero hace todo al revés. Entonces, digo, si no tienes inconveniente o se te ocurre o recuerdas otra crisis que fue previa a lo del huachicol, no, tienes razón. Creo que la explosión. Exacto, fue la primera. Creo que justo en diciembre hay 3 episodios que son muy importantes. La explosión fue el 13 de febrero. ¿O no? Sí. O sea, en diciembre es donde viene la supuesta crisis de desabasto de gasolina. Ajá. Viene también en diciembre, si te acuerdas, la muerte de Rafa Moreno Valle y Marta Erika. De acuerdo. Y posteriormente en febrero es la explosión de Tlahuelilpan, ¿no? Sí. Esos, digamos, creo yo, son los primeros 3 episodios que podríamos catalogar como de crisis relevantes de la administración. Como bien dices, el tema del desabasto de combustible, si bien posteriormente se supo que hubo varias inconsistencias, por no llamarles falsedades, durante el proceso por parte del gobierno. Inconsistencias, está bien. Creo que en el momento le funcionó la estrategia al gobierno. Y le funcionó gracias a la gran legitimidad con la que había llegado y la gran aprobación con la que cuenta el presidente, que la gente dijo: está bien, le entramos al combate, al supuesto combate contra el huachicol, nos fajamos el pantalón todos un rato, nos apretamos el cinturón, y de hecho había un ejercicio súper interesante que hizo Alejandro Moreno en El Financiero, donde encuestó a gente en las filas de las gasolineras y una mayoría aprobaba la estrategia del combate contra el huachicol. Sí, me acuerdo. A pesar de estar 2, 3, 4 horas formados. Yo no sabía que así había sido la metodología, pero me acuerdo de haber visto los resultados de esa encuesta en El Financiero, sí, claro. Entonces, digo, es para trastornar a cualquiera, ¿no? Bueno, es... Exacto, es el mundo al revés. Sin lugar a dudas. Pero en el momento el gobierno le funcionó. Y le funcionó porque precisamente logró articular una narrativa donde había un claro villano, ¿no? Que era pues estos grupos prácticamente de la mafia que estaban robándole al pueblo. Incrustados en Pemex, ¿no? O sea, no eran los malos los que estaban afuera en el robo del combustible, ¿no? Eran burócratas pertenecientes a la mafia. Correcto. Operando desde Pemex y robándole a la gente. Correcto. Y eso fue muy poderoso. Exacto, eso fue muy poderoso. Y tenías por el otro lado al gran héroe de la historia, pues que en este caso era el gobierno, que decía, pues sí, vamos a tener desabasto de gasolina por unos días, va a haber quejas y va a ser molesto para muchos unos días, pero el largo plazo, el beneficio a futuro para todos va a ser espectacular, ¿no? Y entonces mucha gente compró la narrativa, apoyó, incluso estando 4 horas formado en una gasolinera, y posteriormente ya empezaron a salir datos que revelaron que no era del todo cierto el tema del combate al huachicol y que en realidad había un desabasto de gasolina en el país, pero creo que pasó a segundo término ya el dato real. Y bueno, pues también podríamos hablar mucho del fenómeno de la era de la posverdad, en este caso, ¿no? Donde pues hay un gran grueso de la población. Eso está bien interesante. ¿Cómo es el manejo de crisis en la era de la posverdad? Pues es que ha cambiado también el tema, porque los datos pasan a segundo término, ¿no? O sea, hoy en día el ciudadano ya... ¿O siempre han estado en un segundo término y creíamos que no? No, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Habría que hacer un estudio más a fondo de eso. Pero lo que sí sé es que hoy en día el ciudadano ya tiene una preconcepción de los hechos, ya tiene una tendencia hacia un lado o hacia el otro, y simplemente la información que recibe la utiliza para reafirmar esa preconcepción que ya tenía en su mente. Y esa es la posverdad, ¿no? Y por eso es que son tan poderosas, en el mal sentido de la palabra, las fake news hoy en día, ¿no? Claro. O sea, porque la gente las cree y las comparte. Son tan poderosas como para poder cambiar
el resultado de una elección del país más poderoso del Es mundo. correcto. ¿Por qué? Porque la gente la cree y la comparte simplemente porque reafirma una idea que ya tenía en su cabeza, independientemente de si es real o no es real, ¿no? Claro. Entonces, en el caso del... vivimos en la posverdad, pero también en un movimiento, al parecer, creciente, en crecimiento, que es este movimiento anticientífico. Totalmente. O sea, porque, bueno, precisamente la gente se aleja de los datos y empieza a creer en fantasías. Uh-huh. O sea, es el regreso de la magia, ¿no? O sea, correcto. Digo, hace un par de décadas, pues cuando, ¿no? Tantito más, es cuando nosotros éramos universitarios. Bueno, yo soy más grande que tú. Pues me acuerdo que, nos ufanábamos y esto me acuerdo de las clases de Jonathan Molinet, que decía, bueno, que vivíamos en un mundo desmagizado, Uh-huh. ¿no? O sea, y al parecer hay una reacción Correcto. a eso. O sea, no nada más vivimos en la posverdad, sino que nos hemos subido al tren de este movimiento anticientífico, Uh-huh. Uh-huh. antidatos, o sea, lo que evidencia, lo que se evidencia con datos empíricos, lo relegamos a un segundo plano. Es correcto. Es ¿no? correcto. Y es un tema muy... Eso complica o facilita el manejo de crisis. Pues creo que ni una ni otra. O sea, simplemente es entenderlo y Uh-huh. saberlo utilizar a tu favor. Ya. Entonces, para seguir con lo de el huachicol, todavía la gente cree que fue una estrategia acertada. Una mayoría sí, por supuesto. Claro. A pesar de que hay datos Uh-huh. que más bien dicen lo contrario. Dicen, no, lo que pasa es que... Pero aunque no veas datos, con que bases tu análisis en el sentido común, se puede adivinar que la estrategia ha fracasado. Sin lugar a dudas. Pero regresamos a lo mismo. Cuando tienes un presidente con el 65% de aprobación, con una base tan dura que ha venido construyendo durante más de 18 años, que ha sabido vender una narrativa muy congruente durante tanto tiempo, lo que ha conseguido es precisamente que esa base le crea todo. O si no ha sido exitosa, por lo menos es parte de la estrategia y de la cruzada que el presidente ha iniciado para contrarrestar la corrupción. Por supuesto. Y por eso embona muy bien en toda esa gran narrativa que ha vendido durante 18 años, ¿no? O sea, el tema de estamos combatiendo a estos grandes ladrones que no solo se están haciendo ricos ellos, sino que nos están robando a los mexicanos nuestro petróleo, nuestra gasolina, ¿no? Porque es nuestro, Pemex es nuestro. Madres, eso también es un fenómeno bien interesante porque es la regresión al nacionalismo revolucionario. O sea, lo más anacrónico y pinchón del ancien regime, es lo que se está retomando y lo está retomando con éxito. Correcto. Y como decías hace rato... Esto tiene éxito por él, por cómo ha construido esta narrativa y por cómo la he comunicado y porque sí ha sido muy eficaz y eficiente en comunicarla, o porque en el imaginario social del mexicano tenemos incrustado este chip estatista. O sea, este chip estatista en el que ha podido resurgir y florecer esta narrativa López Obradorista, porque no es de izquierda, tampoco es un populismo de derecha, es un híbrido, ¿no? Con un componente muy fuerte estatista, de participación estatal, pero es él comunicando o que también los 12 años del Jolopo y Echeverría
incrustó en la... Y bueno, y más atrás Tata, ¿no? El ingeniero Cárdenas, el general Cárdenas, perdón, vaya, todos estos años de gobiernos socialistas incrustaron, y de educación socialista, ¿no? Ya digo, tú ahorita no hay una sola, bueno, quitando el CIDE y el Colmex, una sola universidad pública que se basa en la ciencia, ¿no? Son centros de ideologización. Totalmente. ¿No? Entonces, este chip estatista que está incrustado en la psique del mexicano es más importante que el esfuerzo de comunicación del presidente. Yo creo que se conjuntan tres cosas, ¿no? Creo que por un lado es esta narrativa muy poderosa que ha construido el presidente durante tantos años. En un segundo lugar, por supuesto, está este gen nacionalista, paternalista que tenemos, y no diría solo en México, prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos todavía el complejo del Tlatoani, ¿no? De queremos un rey todopoderoso que nos resuelva la vida. Y en un tercer lugar, creo que tampoco podemos dejar de lado lo que está pasando en el mundo. Y en el mundo es precisamente lo que tú decías hace rato. O sea, hay una reacción a el modelo económico que ha ponderado durante las últimas décadas. Y no solo en México, pues también obviamente en Estados Unidos lo estamos viendo con Trump, donde tiene un discurso súper nacionalista. En el Reino Unido con el tema antimigratorio, Brexit. Entonces, te digo, hay una reacción mundial a un poco cerrar otra vez las fronteras y voltear hacia adentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que López Obrador tuvo como mucha fortuna en el sentido de que él creía estas cosas, las empezó a difundir y se conjuntó con un fenómeno mundial que embonó a la perfección la realidad con el discurso. Claro. Digo, y sí, es una locura, ¿no? Yo creo que sí, el presidente ha sido muy eficaz y eficiente en establecer un enemigo, ¿no? La mafia. La gran mafia del poder. Que eran corruptos, ¿no? Él está en esta cruzada en contra de la corrupción. Pero sí, o sea, digo, si vemos lo que está ocurriendo allende la frontera, pues es demencial, ¿no? O sea, oye, carnalito, pero pues tú levantaste el teléfono para pedirle al gobierno de Ucrania, ¿no? Que se involucrara. Y él sale, ¿no? Por eso te vamos a hacer un procedimiento de impeachment. Entonces, él sale a decir, pues, bueno, sí, pero pues ellos eran, ¿no? Los demócratas son los que han mandado tus empleos a México, etcétera. Esta demagogia, ¿no? De la que también hablaba nuestro carnalito Luis Espino, que vino la semana pasada aquí al podcast, ¿no? Entonces, pues sí, vaya, son demagogos con una narrativa increíblemente poderosa para convencer al electorado y a los ciudadanos, Sí, es correcto. Y al final, y al final del día, pues es todo en función de construir una narrativa poderosa, ¿no? Donde tienes a un héroe muy claro, donde tienes a un villano muy claro y donde tienes también a una víctima muy clara, ¿no? Y tienes a este héroe que tiene que ir brincando o más bien sorteando obstáculos a lo largo de su carrera para poder llegar a esa gran meta en donde todos ganamos. Y por eso es que esta demagogia de la que tú hablas, pues es tan poderosa, ¿no? A veces cuesta trabajo entender la popularidad de algunos políticos, pero no es otra cosa que que la narrativa que construyeron que le hace sentido a muchísima gente. Sí, de acuerdo, pero ahora, por ejemplo, digo, lo que ocurrió ayer, ¿no? Con la matanza de los policías federales, ¿no? Que pues algo terrible, ¿no? En cualquier otra administración, pues el presidente hubiera salido a hacer un pronunciamiento, a solidarizarse con las familias, ¿no? A también solidarizarse con sus fuerzas del orden.
Y aquí vemos que no salió ayer, espero hoy hasta la mañanera, pero no es un mensaje de solidaridad con sus cuerpos policíacos ni con la fuerza del orden, ¿no? No. Simplemente sale a decir que, bueno, que él privilegia los derechos humanos, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, eso, ¿no? Otra vez privilegia la justicia sobre la legalidad. Él habla de que ya no hay masacres, las Fuerzas Armadas no emplean la violencia, es decir, él, en lugar de hacer un discurso de empatía con las familias de los caídos, vuelve a utilizar este discurso contestatario, como si siguiera en campaña diciendo que bueno, las Fuerzas Armadas eran represoras, ahora ya no, pero creo que se sale bueno, no se sale del punto, él está sobre su mensaje, pero creo que los ciudadanos sí estaban esperando un mensaje en ese sentido. Totalmente. Y de hecho, en todos estos ejemplos de los que platicabas al inicio, de los que vamos a hablar ahorita, yo traía precisamente dos del tema de seguridad. Uno, obviamente, lo que pasó ayer en Aguililla, Michoacán, y el otro de lo que pasó en Minatitlán, no sé si te acuerdas, en abril, donde entra un comando a matar a 13 personas, incluyendo un bebé, en un restaurante que era una fiesta privada, que era, ¿no? Y la verdad es que estos dos ejemplos me parecen muy claros de algunos errores que ha tenido la comunicación presidencial en esta administración. Y creo que tienen el común denominador de que son temas de seguridad. Al presidente no le gusta hablar de seguridad. No es cómodo hablando del tema de seguridad. De hecho, no sé si te acuerdas, en una entrevista en tercer grado, cuando era presidente electo, que le preguntaron si había algo que le había sorprendido, que no tenía como en el radar, y dice, la verdad es que no había dimensionado el problema de inseguridad que había en el país. El presidente, pues lo que le gusta es el contacto con la gente, el repartir los programas sociales, el apapacho, el aplauso, el meeting. El tema de seguridad no está en su ADN, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se nota que no le gusta y que está incómodo. Pero, aún habiendo dicho esto, creo que ha cometido errores como en estos dos casos. Entrando al tema de Aguililla. Ayer matan a 13 policías y 9 heridos, ¿no? Es un comandos del crimen organizado. Como bien dices, pasa todo el día sin haber una sola declaración del presidente de la República, cosa que seguramente tú estarás de acuerdo, pero es un terrible error. O sea, no puedes dejar pasar tanto tiempo sin que el líder del país, quien supuestamente nos tiene que cuidar y proteger, no haga una sola declaración ante esta tragedia. Se espera la mañanera y la declaración que a mí me llama la atención, que de hecho es muy escueto lo que dice hoy en la mañana, dice, lo de Michoacán es muy lamentable. Esta emboscada a los policías estatales en Aguililla. Dejaron crecer mucho la delincuencia. Yo quisiera que se avanzara más. Trabajo todos los días para eso, pero la dejaron avanzar, crecer mucho, y hubo estrategias equivocadas, queriendo enfrentar la violencia con la violencia. Como bien dices, en primer lugar, es un mensaje débil, ¿no? O sea, el líder de las Fuerzas Armadas del país esperaría que tuviera una reacción, una respuesta mucho más firme y más contundente ante un ataque de las fuerzas del Estado, en primera. Dos, no hay ningún mensaje de empatía con las víctimas, con los familiares, un mensaje de estamos aquí para apoyarlos, los familiares no están solos, el Estado va a apoyarlos de aquí en adelante, nosotros nos vamos a encargar, vamos a hacer que los delincuentes paguen por lo que cometieron, no vamos a permitir que quede impune un delito contra las fuerzas del Estado. Es decir, no hay una declaración contundente, firme de condena en lo absoluto. Hay primer error. Y segundo error... Al contrario, dice, las fuerzas del orden, o sea, el ejército ya no es un ejército represor, ya no es el generador de la violencia. O sea, en lugar de un mensaje solidario,
se va para el otro lado. Es correcto. Y en segundo lugar, regresa a este argumento de, pues es un problema que nos dejaron en el pasado y es culpa de los gobiernos anteriores, ¿no? En resumidas cuentas, es lo que dice cuando dice, pues dejaron crecer mucho y hubo estrategias equivocadas, ¿no? Entonces, ahí hay un error muy claro porque independientemente de quién sea el culpable, pues hoy él es el presidente de la República, hoy es el líder del país y un ciudadano, un mexicano, pues lo que esperaría es un líder fuerte que saque la cabeza, que ponga cara y que diga yo voy a resolver este tema, cosa que no pasó. Y lo mismito, es casi el mismo modus operandi lo que pasa en Minatitlán en abril, ¿no? De hecho ahí creo que es todavía peor, porque no sé si te acuerdas, este viernes en la noche se da el terrible asesinato de 13 personas, incluyendo un bebé. Otra vez pasan horas. Antes de pasar al de Minatitlán, sí me gustaría utilizar este espacio para enviar un mensaje de solidaridad y de agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas. Por supuesto. Por todo lo que hacen para resguardar la seguridad de nuestro país. Sin duda. Qué bueno que lo mencionas. Y regresando al tema de Minatitlán, pasa la matanza, igual el presidente deja pasar muchísimas horas sin que haya una sola declaración al respecto. La verdad es que era un tema bien sensible, o sea, la imagen de matando a un bebé, creo que también ya cambia y lo lleva a un nivel todavía mucho peor de las otras matanzas que hemos visto en los últimos 10, 15 años, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal, yo tengo un bebé en mi casa. Sí. Y el hecho de decir, mataron a un bebé de 1 año con armas largas en una comida, es una imagen espantosa, ¿no? Que rebasa cualquier límite de insensibilidad, sí, ¿no? Sí. Entonces digo, el hecho del bebé a mí sí me parecía como un elemento ultra radical y ultra importante en este caso. Pasan horas, no dice nada. Y a las 10:30 de la mañana, el presidente lanza un tuit contra la gente que se opone a su memorándum de la reforma educativa. Dice el presidente, o sea, matan a 13 personas, incluyendo un bebé en Minatitlán, y el presidente lanza un tuit 12 horas después, diciendo, callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos, y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados. Y se está peleando porque un día antes él había sacado un memorándum donde medio cancelaba ahí la reforma educativa y recibió muchas críticas al respecto, ¿no? O sea, como que en ese momento estaba en otro canal, en otra película completamente diferente de la que el resto del país, ¿no? Y te digo, el común denominador es que no le gustan los temas de seguridad. Esa es la verdad. Pero es un error que no los esté abordando correctamente. Absolutamente, porque lo que determina los índices de aprobación en México son 2 factores, economía y seguridad, ¿no? No más, no le busques. No vas a inventar el hilo negro. Correcto. Entonces, si no le entras al tema de seguridad, no va a haber manera de mantener estos niveles de aprobación. Es correcto. Vaya, es más, yo iría más allá. No fue la corrupción lo que explicó el resultado de la elección pasada. Fue el tema de la seguridad. Claro, sin duda. La gran asignatura pendiente del presidente Peña fue el tema de seguridad. Correcto, que en los últimos años se disparó muy feo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es un mito el que la gente haya ido a las urnas a pedir un cambio de régimen. Simplemente castigó una gestión que falló en el tema de seguridad. Y si al presidente no le gusta abordar el tema, vamos a ver que su aprobación va a disminuir. Sin duda. Y fíjate que yo creo que están cometiendo un error que es muy común en los gobiernos. Seguro tú te enfrentaste muchas veces a esa mentalidad, que es decir, es que si hablamos de eso, la gente... Jalamos la marca. La gente nos lo va a adjudicar a nosotros y que es nuestra culpa, ¿no? Y es todo lo contrario. O sea, es decir... Todo lo contrario. Exacto. Todo lo contrario. Exacto.
Pero me parece que ese es el error que están cometiendo, ¿no? Decir, es que si yo salgo a hablar de eso, me lo van a adjudicar a mí el problema cuando no es mío. Pues es de los anteriores, así me dejaron el país. Pero regresamos a lo mismo. Independientemente de quién sea culpa, el ciudadano sí agradece cuando hay un líder fuerte que planta cara ante los problemas y que sale a hacerles frente, ¿no? O sea, eso es fundamental en un liderazgo, y que en el tema de seguridad, como bien dices, si no cambian un poco esa mentalidad en los próximos meses, creo que se va a empezar a ver reflejada en la aprobación del presidente. De acuerdo. 100%. ¿Y cómo ves a la doctora Sheinbaum? Que mira, la verdad es que sí ha sido una sorpresa de lo malo que está gobernando, o sea, de lo mal que lo está haciendo. Es una mujer con una formación increíblemente robusta. Creo que tiene un doctorado en física. Correcto, sí, es doctora. Tiene una gran experiencia gobernando. Uh-huh. Ya fue secretaria en el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, secretaria de Medio Ambiente. Exacto. Delegada de Tlalpan. Fue delegada de Tlalpan, que aparte no lo hizo nada mal. Uh-huh. Bueno, creo que el tema, igual, no le sabe entrar a las crisis. O sea, correcto. Porque, digo, con todo y que la gestión como delegada fue muy buena, tuvo un bache ahí. Con el sismo. Bastante pronunciado, con el sismo, que correcto. Se fue a meter a la escuela. Que aparte creo que no tenía por qué hacerlo. No eran facultades. Ahí sí, por ejemplo, creo que jaló la marca. Totalmente, ahí sí no le correspondía. Digo, para utilizar estos términos de consultor, sí, ¿no? sí. Digo, es una mujer afable, preparada, inteligente, es hasta guapa, ¿no? ¿Por qué le está yendo tan mal? A ver, ¿qué le falta para entrarle y ser exitosa en la gestión de crisis? Digo, tú que eres el gran experto, tú que eres el crisis manager, si la tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dirías? Doctora Sheinbaum, a ver, vamos a un entrenamiento, vamos a estructurar una nueva narrativa, vamos a hacer un protocolo para entrarle a cuando haya crisis. Por ejemplo, digo, por la gravedad de la situación, no se habló tanto de lo de Arts, que habían salido a decir que era un crimen pasional. Fue lo único que se les ocurrió. Es un error garrafal, ¿no? O sea, como que para comprar tiempo, yo creo. De decir, espérate, cabrón, a ver, en lo que más o menos vemos cómo está el tema, sal y digan esta tontería, ¿no? Ahora, sí. Me imagino, ya había, vaya, también eso es otra cosa, que al parecer por el Estado ha erosionado algunas instituciones que cuando pasan este tipo de cosas sirven. Estoy pensando en el CISEN, cabrón, a ver, ¿no? O sea, ¿qué inteligencia se ha recopilado con relación a estos 2 israelíes que están en México, ¿no? Que aparte no es la primera vez que están en el país. Vaya, si tuvieras a la doctora, ¿qué le dirías? Mira, yo creo que un poco a Claudia le pasa lo mismo que al presidente, en el sentido de en este afán de no comprar los problemas, lo patean y resulta peor. Te voy a poner, entrando al ejemplo que mencionabas de Arts, ¿no? Hay una balacera en Plaza Arts, que para los que no conozcan, la Ciudad de México es una plaza relativamente nueva, muy lujosa, muy bonita en el Pedregal, en el sur de la ciudad. Tendrá 2-3 años de construida, muy bonita. Dijiste muy bonita como 3 veces. Es que está muy bonita. ¿Ya cambiaron de consultor? No, ¡ay, me gusta! Papá! No, me gusta. Sale la noticia de que hay una balacera y los primeros reportes dicen que hay cerca de 40 casquillos detonados en la plaza, de armas largas. Sí, de R15. Y sale el secretario de Seguridad y la Procuraduría de la Ciudad a decir que los indicios son un crimen pasional, ¿no? Que
no pasa, pero ni la menor prueba. Sí, de litmus. Y la verdad es que hasta seguramente a ti te pasó, fue tema de conversación en la tarde con las personas cercanas. Sí, porque después sale la foto de la señora que comete el supuesto crimen pasional y pues dices, ¿neta? Sí, no corresponde, ¿no? No corresponde. Exacto. Y como bien decías, o sea, en este tipo de situaciones la regla número 1 es no mentir. O sea, ¿qué necesidad de mentir? Simplemente decir, pues, estamos atendiendo el tema, vamos a hacer las investigaciones conducentes y les iremos informando. No hay más que decir en realidad, o sea, es como textbook en ese caso, ¿no? Uh-huh. Pero en este afán de rápidamente decir, no hay crimen organizado o posible terrorismo, lo que sea que les haya pasado por la cabeza al ver la magnitud del operativo y de la balacera que hubo en Plaza Arts, dicen, salgamos con la versión del crimen pasional para calmar los ánimos y que aquí no pasa nada, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Que resulta contraproducente porque ni todas las personas, aunque no tengamos ningún tipo de formación policial o pericial, uh-huh, pues simple y sencillamente no pasa la más mínima prueba del olfato de como un crimen pasional con 40 disparos. Claro. Aparte hubo creo que 2 balaceras o 2 como operativos simultáneos en la entrada y en el restaurante, armas largas, o sea, no hacía ningún sentido. Y entonces, pues lo único que provocó fue burla de parte de la ciudadanía. Es decir, estos tipos están completamente perdidos y nos están dando tole con el dedo. Como te decía, lo que tiene que decir la autoridad en ese momento es decir, estamos atendiéndolo, vamos a hacer las investigaciones conducentes e iremos informando. Punto. No tienes por qué dar una versión si no la tienes. Tan sencillo como eso. Y bueno, pues ya, después de que obviamente todo mundo, toda la opinión pública dice, pues es ridícula la versión del crimen pasional, pues ya sale al día siguiente el secretario de Seguridad Pública en la mañana y dice, la versión del crimen pasional fue la primera versión que la mujer ahora detenida dio, pero conforme se fueron realizando diligencias ministeriales es un tema que ya no se sostiene. Bueno, pues sí, no se sostenía, pero desde el minuto 1 y con cualquier ciudadano, ni siquiera había que ser un gran doctor en temas de seguridad. Ese es un muy buen ejemplo que pones sobre la mesa. Y el otro ejemplo que a mí me llama mucho la atención uh-huh, es cómo ha reaccionado la jefa de gobierno ante todo el tema de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente es un tema relevante, pero ella, al ser mujer, se esperaba que tuviera como un approach diferente a los temas, ¿no? Uh-huh. O sea, una sensibilidad especial a los temas. Y la verdad es que también creo que ahí se han cometido varios errores por parte del gobierno de la ciudad. Yo no sé si te acuerdas, antes de que vinieran estas grandes marchas que destrozaron media ciudad, uh-huh, bueno, no la ciudad, los monumentos, una semana antes se dio a conocer que al parecer, presuntamente, una chava había sido violada por 4 policías. Eso es el elemento que detona todo. Y el 12 de agosto, organizaciones feministas realizan una protesta en el edificio de la Procuraduría y hacen destrozos, rompen vidrios, hasta le echan ahí diamantina al secretario de Seguridad. Bueno, todo un tema, ¿no? Uh-huh. Y llama mucho la atención que ese día en la tarde Claudia saca un video en Twitter donde está sumamente molesta, no sé si te acuerdas, está enojada. Sí. Y dice... Pero está enojada por la diamantina. Bueno, entre muchas otras cosas. Y por los destrozos al edificio público, ¿no? Y dice en su video, quiero afirmar categóricamente que la marcha fue una provocación. Ellos esperaban que nosotros respondiéramos con más violencia y eso no lo vamos a hacer. Pero no vamos a caer en provocaciones. Se van a hacer las investigaciones conducentes. Ni va a haber fabricación de culpables, ni va a haber impunidad. Pero no podemos de antemano definir quiénes fueron los culpables. Nosotros lo que queremos es justicia y, repito, no vamos a caer en provocaciones. 3 veces menciona provocaciones, ¿no? Sí, me acuerdo perfecto. Entonces, ese es, a mi punto de vista, no sé si tú coincidas, es un terrible error a una protesta genuina descalificarla de antemano. Totalmente. Como una provocación. Es lo único que no tienes que hacer, pues. Correcto. Entonces, yo que creo
que debió haber hecho la jefa de gobierno en este caso? En primer lugar, debió hacer un llamado a la no violencia, ¿no? Como jefa de gobierno de la ciudad. Número 2, entender y abrazar la causa de la protesta. Y número 3, ponerse del lado de las víctimas. Independientemente de quién fuera culpable, y no estoy diciendo que tenía que juzgar o prejuzgar a los policías en lo absoluto, pero sí de alguna manera decir, entiendo la molestia, entiendo la protesta, entiendo por qué se enojaron y por qué lo están haciendo. Y créanme que vamos a investigar esto hasta las últimas consecuencias y va a pagar quien tenga que pagar y va a caer quien tenga que caer, ¿no? Uh-huh. No estás culpando absolutamente a nadie, pero estás abrazando la causa, estás entendiendo la causa. Pero de antemano le enoja la protesta y dice, esto es una provocación y ustedes son una bola de provocadores. ¿Qué provoca esto? Provocan a los provocadores, pues que simplemente el conflicto se haga mucho mayor y una semana después es que viene esta gran protesta feminista donde destrozan y pintarrajean una bola de documentos, de monumentos. Yo creo que si hubiera atendido y hubiera abrazado la causa, la jefa de gobierno pero aparte era lo natural. Es más, hasta por ser mujer, pues. Exacto, correcto. Pues te digo, o sea, ella al ser mujer, pues esperaba que tuviera una sensibilidad diferente. Claro. Ante estos temas, ¿no? Era para que agarrara la bandera. Correcto. Y no, simplemente dice, son una bola de provocadores y no me toquen mis edificios y no me toquen a mis policías. Es un error absoluto, ¿no? Claro, ahora también creo que todas las decisiones de política pública tienen un resultado, ¿no? Vaya, y la gente que se ha dedicado al servicio público te lo puede decir. O sea, la mayoría de las veces tienes que escoger entre dos situaciones complejas y difíciles y adversas. O sea, vaya, no importa el curso de acción que tomes, te puede llevar a dos escenarios negativos. Finalmente tienes que inclinar por el menos negativo. Uh-huh. Pero todas las políticas públicas, las acciones en política pública, te llevan a algún lado. Claro. Yo me acuerdo que lo primero que hizo la doctora Sheinbaum cuando llegó como jefa de gobierno fue desmantelar el grupo de granaderos. Correcto. También eso me imagino que debe de afectar el desenvolvimiento de las marchas. Por supuesto. Por eso tenemos porque no se había, o sea, vaya. Y de todos los eventos masivos. ¿Hace cuánto que no había eso? Uh-huh. O sea, la verdad es que no me acuerdo que haya habido marchas y que haya habido tanto vandalismo, ni siquiera en las marchas del 2 de octubre. Uh-huh. Se conducían en paz y en tranquilidad, ¿no? Sí, totalmente. Vaya. Ahora, por ejemplo, tú ya le echaste un piensa a lo de el cinturón blanco, los cinturones de paz. Los cinturones de paz, sí. O sea, también yo tengo la idea de que, pues, eso entre el público ha sido exitoso, como que la gente dijo, pues qué buena idea. Y bajo la óptica de la política pública es desastroso, es una tontería. No, totalmente. Ahora, la gente sí dijo, qué buena idea. Sí, creo que... O sea, eso fue una medida como que bueno, ni fu ni fa, ¿no? ¿O qué opinas? No, yo creo que en el estricto sentido de estrategia de comunicación fue un éxito el tema. ¿Por qué? Porque se esperaba que eso fuera un desastre, que hubiera muchos heridos, golpeados, etcétera. Y la verdad es que no pasó a gran cosa más que un par de episodios por ahí que llegaron a circular en redes sociales. Pero la verdad es que la marcha en términos generales se desarrolló en paz y en ese sentido creo que cumplió con su objetivo el cinturón de paz, ¿no? Que le llamaban. Pero como dices, desde el punto de vista de política pública, pues es yo le llamaría irresponsable. Totalmente irresponsable, pues meter a ciudadanos que sin ninguna capacitación para enfrentar grupos de choque. Exacto. Pues no es como a ti no se te hubiera ocurrido. No, en lo absoluto. O sea, creo que sí hay un tema ahí de irresponsabilidad. De irresponsabilidad y no también hay un componente, aunque sea mínimo, de perversidad. O sea, decir que esto fuera como empezar a gestar grupos
de choque, como hemos visto que se han generado en otros países? Uh-huh. No lo sé, puede ser. Puede ser. No sé, no lo había pensado, puede ser. Pero, y te digo, y también está el tema de, bueno, y bajo qué ley o norma puedes sacar a 12,000 burócratas de su oficina en horario laboral para que vayan a una marcha, ¿no? Porque al final del día... Es un total despropósito. Entonces no sé si por ahí vayan a venir algunas acciones legales contra haber sacado a 12,000 burócratas de su oficina en horario laboral. Pero bueno, eso ya es arena de otro costal. Y te digo, independientemente de esta parte que es dudosa en la legalidad y en la irresponsabilidad de la política pública, Ajá. En opinión pública, en comunicación, creo que sí funcionó el cinturón de paz. Sí, ¿verdad? Perfecto. Oye, Mau, ¿qué otro caso se te ocurre? Interjet. Interjet es un super caso. También te traigo, por ejemplo, el caso de Pedro Salmerón, cuando se pelea con medio mundo por el tema de Garza Sada. Sí, ¿Te acuerdas? De los valientes Exacto. Guerrilleros de la Liga 23 de septiembre. Ese caso me parece increíble, ¿no? Porque si te acuerdas, este señor Pedro Salmerón... Bueno, es increíble, pero en muchos niveles. En muchos niveles. Muchos niveles. Vamos desmenuzándolo porque me encanta este caso. Pedro Salmerón, que era director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que no sé tú, pero yo ni sabía que existía ese mentado instituto. Que depende de gobernación. Ok. O dependía de gobernación. ¿No es de cultura? ¿Es de gobernación? Pues no sé si ya lo ha de haber adoptado cultura, bueno, pero era de gobernación. Okay. Sí. Bueno, el punto es que el señor escribe una especie de publicación en las redes sociales del instituto, en donde califica de valientes a los guerrilleros que asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada en 1973. Y a partir de ahí empieza a haber un revuelo brutal, porque un funcionario del gobierno pues está llamando valientes a asesinos al final del día, ¿no? Claro. Entonces... Aparte, sí, no, es que sí está mal a todos los niveles que te puedas imaginar, porque, pues digo, los que han encabezado este instituto han sido historiadores, pues digo. Sí, por supuesto. Pues se le pueden hacer valientes los guerrilleros de la Liga 23 de septiembre, pero también el señor Sada pues fue un mexicano de excelencia, ¿no? Sí, uno de los grandes empresarios de este país, ¿no? Sí. Entonces, se arma mucho revuelo, un poco obligado, el instituto y el señor Salmerón, primero bajan la publicación esta original donde llamaban valientes a los asesinos, la bajan, que también, pues es como, ya para qué la baja, se ve peor todavía, ¿no? Claro. Pasan un par de días de revuelo y sacan un comunicado de 4 páginas, digo que no lo voy a leer todo, pero básicamente el comunicado lo que dice, palabras más, palabras menos, primero justifica por qué había violencia y por qué había grupos guerrilleros y por qué había enojo en gran parte de la sociedad en la época, ¿no? Entran al tema de la guerra sucia, shalala. Sí. Y al final ponen un último párrafito, después de justificar toda la violencia de los 70, sí. Pone un párrafo que dice: a nadie se pretendió ofender con el adjetivo valientes que calificó a esos jóvenes. Al contrario, en la nota se quiso reivindicar a la figura de Garza Sada. Valiente no significa ser héroe ni hacer lo contrario. Ofrecemos una sincera disculpa a quienes se ofendieron por este adjetivo, que no fue en el sentido de justificar su acción, que terminó en la muerte del empresario. Entonces, te digo, en primer lugar, es un terrible error el comunicado, porque en primer lugar simplemente justifica la violencia de la época y un poco le pone la culpa pues al menso que no entendió que valientes no era positivo, sino que no era un término pues, que eran aguerridos, pero que no tenía una connotación positiva. Entonces, más bien el menso pues era uno por haber tomado el adjetivo como algo positivo, ¿no? Claro. Entonces, pues de entrada, pues es una muy, muy mala disculpa.
Y Sí, no es una disculpa. no reconoce en ningún momento el error, que eso es fundamental. Sí, pues sí, la regamos, no debimos haber puesto eso. No muestra arrepentimiento de ninguna manera. Y no tiene un compromiso de que es un error que no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, a mí me gusta a veces en el Twitter hacer como ejercicios de lo que debieron haber dicho, ¿no? Entonces, en este caso, escribí un comunicado muy sencillo de lo que debió haber dicho el instituto, que decía algo así. En el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, ofrecemos una sincera disculpa por la desafortunada publicación realizada el 17 de septiembre sobre Eugenio Garza Sada. Sabemos que esto fue ofensivo para muchos ciudadanos, en especial para sus familiares y amigos, quienes merecen todo nuestro respeto. Queremos dejar muy claro que el secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada fue un acto ruin y reprobable. En esta administración condenamos todo acto de violencia. Como bien lo ha manifestado el presidente de la República, creemos en la transformación pacífica, en la revolución de ideas y de conciencias, pero jamás haciendo uso de la violencia. Sin duda, Garza Sada fue un hombre ejemplar, un humanista con gran compromiso social, que jugó un papel fundamental en el desarrollo de México. En el instituto mejoraremos y haremos más duros los filtros de calidad por los que pasan los textos que se publican en nuestras distintas plataformas, de tal manera que un error como este no vuelva a ocurrir. Pues sí, tan sencillo como no es. Es decir, reconocemos el error, mostramos arrepentimiento, reivindicamos a la figura y nos comprometemos a que no volverá a ocurrir algo así. Tan sencillo como es. Pero bueno, no lo hace el instituto y para colmo, que esto sí ya es como la cereza del pastel, vuelven a subir el texto en cuestión a su página y a sus redes. Uh-huh. Y abajo del texto hasta el final, como nota, le ponen un parrafito que dice: este es el texto íntegro que se publicó en la página del instituto el 17 de septiembre y que provocó la ira de la derecha intolerante. ¡Qué belleza! Es decir, otra vez, no hay ningún reconocimiento de un error, sino que todo se trata de una derecha intolerante que no puede aceptar que fueron unos jóvenes valientes los que asesinaron al empresario. Esta es la cereza al pastel de un cúmulo de errores de manejo de crisis brutal, ¿no? Pero entonces, este es el texto que provocó la ira de la derecha intolerante. Bueno. Te quedaste sí, me quedé pasmado, estupefacto. Por esto que... sí. Es que, bueno, tiene que ver con un tema de ideologización profunda, ¿no? O sea, ahí ya no cabe la gerencia de crisis, nada, porque ya, vaya, todas las acciones están permeadas por la ideología, ¿no? Y por esta narrativa, ¿no? que se ha promovido desde el Poder Ejecutivo, ¿no? De se está combatiendo la derecha, los conservadores, a los fifís, etcétera. Pues Mau, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir a Campus, a Operación Cicatriz. Estuvo increíble este podcast. Ojalá que a la gente que le escuche lo encuentre interesante. Va a haber muchos que van a escuchar el podcast porque les interesa eventualmente poder hacer una carrera como comunicadores o como gerentes de crisis, como administradores de crisis. Pues la verdad es que muy interesante. Ojalá que puedas regresar pronto, que te vuelvas un regular de este espacio. Yo feliz. Porque la verdad es que ha sido un tema que nos interesa en Campus, ¿no? Tenemos, la verdad es que, afortunadamente, una cantera muy relevante de profesionistas que precisamente se dedican a atender estas cuestiones de manejo de crisis. Mau, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, Alex, muchísimas gracias a ti. Que sigan los éxitos. No, hombre, gracias, te agradezco muchísimo, estuvo padrísimo, me la pasé increíble. Gracias.